Aquí estamos desde la ciudad de Miami, desde los estudios de Radio Latinísima y este espacio frente a frente con este servidor Orelvis Cabrera. ¿Cómo me puedes escuchar? Te invito a que lo hagas a través de Euforia, la aplicación de Univision. Ahí está esta estación de radio, Radio Latinísima, que trae un contenido variado, dinámico y único las 24 horas del día. También en formato de televisión me puedes ver en Roku, en Fire TV y para la República Dominicana en emisión nacional a través de Vega TV. Estamos también llegándole a los dominicanos de la diáspora radicados en la ciudad de Nueva York a través de TV Quisqueya. Un tema súper interesante el que te propongo en esta oportunidad, migración. Se ha dado muchos temas controversiales con esta situación que está ocurriendo en los Estados Unidos. Vamos a tener análisis de abogadas y de analistas políticos republicanos. Mantén la sintonía que comienza frente a través de esta señal. Interesante y un tema muy sensible, por supuesto, hablar de todo lo que está ocurriendo aquí en los Estados Unidos de Norteamérica desde que llegó al poder Donald Trump, desde que le puso ese alto a la entrada por la frontera sur de los Estados Unidos. Tendremos tiempo para analizar los por qué y las afectaciones principalmente a la comunidad de hispanos aquí en los Estados Unidos de América. Voy a conversar con una abogada de migración, me visita por primera vez en el estudio. Ella es Gladys Carredeguas, así que bienvenida por vez primera a Frente, Gladys. Muchísimas gracias por la invitación y el honor es todo mío. Claro que sí, también voy a estar conversando para saber el punto de vista de los republicanos con un analista político de ese partido, Nicolás Gutiérrez. Ya lo tuve en una oportunidad, lo invité, me dio el sí y por supuesto es un placer siempre recibirlo y conversar y saber su punto de vista. Nicolás, bienvenido. ¿Me escuchas, Nicolás? Bienvenido al espacio. Serio, sí, muchísimas gracias por estar aquí con ustedes de nuevo. Claro que sí, el placer es nuestro. Voy a recibir, porque nos vamos directamente al continente europeo, porque también Europa está pasando una crisis migratoria tremenda. El Europa que muchas personas conocían hace unos años atrás, literalmente, lleva recibiendo muchísimos emigrantes, principalmente del continente africano y también de los países árabes. Pedro Pedrosa me acompaña para conocer su punto de vista respecto a este tema tan sensible. Pedro. ¿Qué tal? Gracias por la invitación, Orelvis. Un gusto compartir contigo y siempre muy agradecido. Saludos a tu Muchachos, vamos a audiencia en abrir el particular. debate. Claro que sí, vamos a abrir el debate. Creo que tenemos que hacerlo con la abogada que está aquí acompañándonos en esta emisión. Ella es Gladys Carredeguas y con ella quiero comenzar debatiendo, ¿no? Y que nos ponga al tanto de cuáles son los cambios más recientes que ha implementado la administración de Donald Trump con la comunidad de hispanos que entraron en los últimos años, desde el 2021 para acá, aquí a los Estados Unidos de América. Bueno, podemos estar hablando por horas de los cambios, porque estos cambios son por días. Estamos hablando desde la cancelación del parol a través de el CBP One, la cancelación de las personas que entraron por parol por el programa CHNV. También podemos hablar de las personas que les cancelaron el TPS a los venezolanos aquí en los Estados Unidos y todas las otras pausas que han hecho la administración Trump, desde el intento de cancelar la nacionalidad por nacimiento hasta también ahora nuevamente tenemos los procesos parados de las ciudadanías, la juramentación por ciudadanía, residencia o cualquier trámite de asilo o refugio para personas que pertenezcan a algunos de los 19 países que están en la lista de países terroristas. Entre ellos vamos a mencionar a Cuba, también está Venezuela y muchos países árabes. Entonces, tenemos mucho de qué hablar. ¿De qué quieren saber primero? Mira, los procesos abiertos del asilo político, esta nación durante muchísimo tiempo ha acogido a migrantes que han salido huyendo de dictaduras totalitarias, pero también de países donde, por ejemplo, pertenecer al colectivo LGTBI, me vienen a la mente los países árabes que mencionaba, puede costarle hasta la vida. Con esta detención de estos procesos, principalmente de asilo, por ahí quiero comenzar el debate fundamental y digamos que tocar a fondo.
¿Puede una persona que está aspirando por un asilo político ahora mismo con esta administración ser devuelto a su nación de origen donde corre peligro su vida, por ejemplo? Y quiero que me conteste si existe alguna vía legal que puedan hacer ustedes los abogados para evitar una deportación eminente. 100%. Cualquier persona que tenga un proceso pendiente, no solamente asilos, pero vamos a entrar en el tema de los asilos, que tenga un asilo pendiente en los Estados Unidos, sin una adjudicación de que ese asilo ha sido otorgado en los Estados Unidos, usted lo pueden poner de un proceso de deportación ante un juez de inmigración, usted lo pueden poner en deportación expedita y a usted lo pueden deportar a su país de origen. Vamos a estar claros por ahí. Ahora, también estamos viendo que hay muchas detenciones en las cortes donde se le está haciendo dismiss o se cierra el caso. La fiscalía dice: quiero terminar los procedimientos en contra de este inmigrante, ya no tengo interés en proseguir. Sin embargo, están los oficiales de ICE afuera y bueno, si le cierren el caso, pues esta persona es detenida y llevada a un centro de detención. En ese caso, muchos de ellos están puestos en procesos de remoción expedita. Ahora, los abogados de inmigración no solamente hemos tenido que representar a los clientes en procesos de inmigración, sino hemos tenido que movernos hacia las cortes federales, en las cortes del distrito, hacer lo que se hace el habeas corpus o las demandas para que liberen a los inmigrantes, porque a pesar de que estas personas están siendo detenidas, hay nuevas decisiones en el Board de Apelaciones de Inmigración en donde se le ha quitado la autoridad o la jurisdicción a los jueces de inmigración para escuchar fianzas. Entonces, una vez que el inmigrante es detenido, es arrestado y es puesto en un proceso de deportación durante su detención, también están expuestos a que no pueden salir de esa detención. Entonces, hay que buscar otras vías que no son solamente a través de la Corte Migratoria. También hay que ir hacia la Corte Federal y hacer valer bueno, los derechos, ¿no? El derecho al debido proceso, el derecho a que no haya una detención arbitraria, el derecho a que la persona pueda estar en los Estados Unidos si no ha cometido ningún delito y si no tiene orden de deportación, de presentarse ante un juez de inmigración y presentar su caso. Abogada, a mí me llama mucho la atención y quiero tocar este tema muy importante y muy sensible con usted, porque la crisis migratoria en los Estados Unidos es algo que no solo se ha visto con la administración de Biden, ni mucho menos con lo que está haciendo ahora la administración de Donald Trump. ¿Y por qué te pongo estos dos puntos sobre la mesa en este caso? Mucha gente viene de Centroamérica, de países totalitarios como Cuba y Venezuela y Nicaragua, para quedarnos en nuestra región, principalmente de Latinoamérica, vienen buscando ese llamado asilo político y vienen y se presentan como un miedo creíble. Realmente, ¿qué es un miedo creíble para que una corte federal, por demás, te otorgue una residencia y que te da camino después a una ciudadanía en este país? Porque hay mucha gente confundida. ¿Realmente qué es un miedo creíble para ser beneficiario de una residencia aquí en los Estados Unidos? Bueno, vamos a entender que el miedo creíble es el paso que debería tomar las autoridades de la frontera antes de dejar entrar un inmigrante, en donde se le hace una serie de preguntas a esta persona y esta persona tiene que demostrar que si es regresado a su país de origen, esta persona puede sufrir un daño, ¿verdad? No hay que ganar el caso de asilo en ese momento, pero hay que pasar un miedo creíble. ¿Ok? Igual, las personas que los arresten bajo un proceso de deportación expedita tienen derecho a pasar un miedo creíble antes de ser deportados. Y este miedo creíble puede ser otorgado o puede ser negado. Y si es negado, puede ser revisado por un juez de inmigración. Si usted pasa ese miedo creíble, usted podrá ir al segundo paso, que es representar y defender su caso de asilo. Ahora, entendamos que los Estados Unidos en los últimos años ha tenido una inmigración abrumante. La cantidad de personas que entraron a los Estados Unidos es bastante y el sistema migratorio, tanto cortes como USCIS, están colapsados porque no hay tantos oficiales para tantos casos. Estamos hablando de millones y millones de personas que se encuentran en un limbo migratorio actualmente en los Estados Unidos. No, es interesante porque hay que reconocer, y yo lo reconozco porque el periodismo es el cuarto poder y el periodista tiene que hablar con la realidad. Fue descontrolado lo que ocurrió en la frontera con
con la administración de Joe Biden y realmente las consecuencias las estamos viendo con la llegada al poder de Donald Trump. Te propongo, y no quiero que te me vayas porque quiero seguir conversando con usted de migración, pero te propongo ver un trabajo periodístico. Precisamente se grabó este trabajo periodístico en Tampa, en la costa oeste de aquí de la Florida. Un grupo de periodistas salió a la calle y estuvo conversando con un migrante cubano. Vamos al trabajo y después regresamos. Para los emigrantes ahora mismo todo es un caos. Este 2 de diciembre USCIS emitió un memorando que suspende de forma inmediata y de manera indefinida casi todos los trámites migratorios para personas de 19 países considerados de alto riesgo, entre ellos Cuba y Venezuela. Todo lo que usted tenga que hacer que le dé un ajuste de estatus o un estatus permanente aquí en los Estados Unidos, lamentablemente no va a ser adjudicado. Es decir, que no va a haber una decisión al respecto. La noticia ha generado incertidumbre, miedo y una oleada de preguntas entre miles de familias que soñaban con la residencia o la ciudadanía, como el caso de Laidel Espinosa, quien ha esperado con paciencia para obtener el estatus permanente de su esposa. No se puede dormir tranquilo. Un día es una cosa, otro día es otra, y todos los días tú te despiertas con el miedo de que ¿qué será? El memorando establece una pausa en la adjudicación de beneficios migratorios, no solo para quienes están por solicitarlos, sino también para aquellos que ya tienen trámites pendientes o solicitudes en curso. Hoy, a las 7 de la mañana, yo tenía una entrevista de residencia para una familia que ganó su asilo y esa entrevista fue cancelada. La medida también afecta a quienes, cumpliendo con la ley, estaban listos para recibir su ciudadanía. Efectivamente, hoy me pude enterar de que hay 13 familias cubanas que iban a hacer una naturalización en la oficina de UCIS y de aquí de Tampa y fueron canceladas. En medio de la medida, migrantes de Tampa afirman que son años los que esperan para obtener ajustes de estatus o citas migratorias, impactando la economía de su hogar y llenándolos de frustración. Se gasta mucho dinero en todo el proceso, que no nos importa, mientras que sea algo que va a ser seguro, no me importa si tengo que pagar la X cantidad de dinero que me pidan. Pero es que ahí está el problema, no hay seguridad de nada, no hay seguridad. Y quienes hayan entrado luego del 20 de enero del 2021 desde uno de estos 19 países y tengan una medida migratoria aprobada, esta será puesta bajo la lupa nuevamente. Nuestra comunidad aquí cubana y venezolana va a tener un limbo migratorio más marcado del que ya existía. Es una locura, todo es una locura, es una tormenta de malas noticias. No viene nada bueno para los inmigrantes. Voy a recibir ahora el punto de vista en este análisis del analista político republicano Nicolás Gutiérrez. Nicolás, yo creo que tenemos que comenzar con esta pregunta y quiero que tú me des tu punto de vista como un experto del Partido Republicano. ¿Cómo ves el trabajo que ha hecho Donald Trump en materia migratoria en este casi año ya desde que llegó al poder? Bueno, yo creo que obviamente ha sido una parte controversial de su administración y yo no pretendo decir que ha ejecutado perfectamente unos errores, incluso errores importantes, pero yo creo que en general cualquier observador objetivo tiene que admitir que ha frenado el descontrol fronterizo. El proceso bajo la administración del presidente Biden, donde entraron entre 10 y 20 millones de inmigrantes, quizás más, nadie sabe exactamente, ya no hay entradas ilegales, ya no hay caravanas a través de México y Centroamérica, se ha establecido, se ha aprobado un proceso, se ha aumentado los fondos para que el control fronterizo sea eficaz y efectivo y se está llevando a cabo en todas partes del país, en algunos casos con cierta resistencia, en otros con menos resistencia, pero yo creo que se han dado cuenta, aún los enemigos de esta política, que es necesario e importante ejecutar este viraje en la política pública de este gran país.
Claro que sí. Pedro, vamos a España. ¿Qué te parece? Vamos a España a través de la radio y a través de este contacto televisivo, por supuesto. España es una nación que realmente también ha sufrido en los últimos años con el tema migratorio, y no solo España, sino toda Europa. Yo tengo amigos que radican en el continente, en ese continente, en el continente europeo, y me han dicho el cambio radical que ha sufrido la idiosincrasia de esas naciones, precisamente por migrantes que llegan y no hacen las cosas correctas y pagan justos por pecadores, así decía mi difunta abuela. Tu punto de vista y tu lectura de lo que está pasando con migración ahora mismo en España. Bueno, es algo más que no hacer las cosas correctas, porque aquí en Madrid en particular hay un caso de bandas, le llaman bandas latinas, ¿no? Entonces, es curioso porque los medios de comunicación se apresuran mucho a hablar de esas bandas latinas, pero cuando el delito es cometido por un emigrante de origen magrebí, musulmán, entonces dicen, joven ataca a una persona, o sea, el titular es muy distinto. ¿Qué pasa? Mire, yo creo que hay algo un poco más profundo. Hubo o sigue habiendo una intención deliberada de generar caos en los países que tradicionalmente han sido estables. Y una de las formas de hacerlo es a través de la inmigración ilegal. Insisto, yo no sé por qué a algunas personas, en particular a los que militan en eso, en el progresismo, les cuesta escuchar la palabra ilegal. Entonces yo voy a poner mi caso. Yo escribí un libro, mi libro fue nominado a un premio en los Estados Unidos y yo opté a una visa de talento en los Estados Unidos. Pagué un abogado, muy caro por cierto, y creo que era muy demócrata, y mi visa no salió. El funcionario de migración consideró que yo no era lo suficientemente talentoso. Y entonces yo estoy en España porque tengo la nacionalidad española y entré aquí legalmente. Hay un problema para los que entran legal, para los emigrantes. Los principales afectados de la inmigración ilegal son los inmigrantes legales. ¿Ok? Ni siquiera los nacionales. Los principales afectados son los inmigrantes legales, porque entonces habrá personas que habrán hecho sus procedimientos y bueno, y tienen que llamar a la señorita que nos acompaña esta noche. ¿Por qué? Porque se les pasó la mano. Y el problema aquí en Europa es aún mucho más grave, porque como te decía al principio, no se trata de que hagan las cosas mal, de que peguen un atraco o que estén robando coches. No. Se trata de que quieren reemplazar la cultura europea. Y los europeos, por supuesto, Europa, me perdonan la expresión, es hoy en día un saco de pus con excremento. O sea, Europa se está suicidando. Esto no es de ahorita. Esto comenzó con la señora Merkel, a quien nadie nombra actualmente, pero la culpable de esto fue la señora Angela Merkel cuando estalló la guerra en Siria, que decidió abrir las fronteras de Europa. Países que están ya gravemente comprometidos, Alemania y Francia. Gravemente. En Alemania están cerrando o no están instalando mercadillos navideños por miedo a atentados por parte de comunidades islámicas. En Francia, en París en particular, existen las zonas no-go, que son guetos creados por la comunidad musulmana. Y el problema de Francia es aún mucho más grave, porque por el tema de la colonización, de la época que Francia tuvo colonias en África, tienen ahora ciudadanos franceses nacidos en Francia, de segunda, tercera generación, que no asimilan y no respetan ni las leyes ni la cultura local. Interesante. Y eso está empezando a ocurrir en España. Recientemente hubo un caso de una población en el sur de España, en Murcia, que se llama Torre Pacheco, donde una manada magrebí atacó salvajemente a un hombre sexagenario. Por eso es que yo Entonces, decía, claro, dicen, grupo de jóvenes, o sea, fíjate sí. Lo de los medios, termino con, no, es el grupo titular. De jóvenes claro. Ataca a hombre de 60 años. Ya va, ¿de dónde era ese grupo de jóvenes?
Pero de aquí la idea más importante, y creo que con eso estará de acuerdo nuestra jurista esta noche, los más afectados por la inmigración ilegal son los inmigrantes legales. Aunque es bueno también Son las reconocer, víctimas. Pedro, que hay muchos migrantes que entraron ilegalmente a los Estados Unidos por la frontera sur, y es la realidad, y han hecho las cosas correctas, pero lamentablemente, como hubo un descontrol, las consecuencias se están viendo ahora porque pagan justo por pecadores. Nicolás, quiero hacerte esta pregunta tan interesante porque hace unos años atrás la comunidad de cubanos contaba con recursos que otras comunidades no contaban, y me viene a la mente el ajuste cubano, que es una ley del Congreso de los Estados Unidos que le dio refugio a todos esos cubanos que salieron a inicios de la revolución hacia aquí, hacia Miami, huyendo del régimen de Fidel Castro. Sin embargo, han perdido muchísimos beneficios tanto los cubanos como los venezolanos. ¿Por qué, según tu punto de vista? Bueno, la ley de ajuste cubano se otorgó hace ya 60 años, cuando venían oleadas de cubanos escapando el comunismo en Cuba y pidiendo refugio político en los Estados Unidos. Nosotros siempre nos consideramos exiliados políticos, no inmigrantes económicos. Y esto fue mayormente el caso hasta los últimos 20 y pico de años, donde cambió un poco la cosa. O sea, todavía salen de Cuba por represión y por miseria. Eso no ha cambiado. Pero ahora, mucha de esta gente, y que son las nuevas generaciones que se han formado bajo el Estado comunista, vuelven a Cuba, vuelven a menudo, llevan cosas a Cuba. Claro, tienen familia allá. El comunismo ha sido brillante en aprovecharse de la división entre las familias, creado por el propio comunismo. Es muy triste. Pero el hecho que gente volvían a Cuba varias veces al año después que se habían acogido de una ley supuestamente diseñada para refugiados políticos, eso creó una situación donde había respaldo comunitario para mantener la ley de ajuste cubana en la misma forma que estaba antes. Y entonces después, claro, hubo el tema de los pies mojados, pies secos, después se eliminó eso. La ley de ajuste cubana todavía existe, pero el acceso para llegar aquí se ha hecho más difícil, y con cierta razón, porque nos hemos alejado de los orígenes de refugio político de esa ley de ajuste cubano. Abogada, las deportaciones, y esto es interesante, ¿qué recursos tienen ustedes ahora mismo para evitar una deportación a un país de los que conforman el travel ban que puso Donald Trump? Y quiero aterrizar en Cuba y Venezuela. ¿Existe algún recurso real? Porque fíjate que en el trabajo periodístico, el entrevistado en las calles de Tampa, que era un cubano, lo decía: yo estoy dispuesto a pagar todo el dinero que me pidan para evitar esa deportación, pero es incierto. Háblame un poco de los recursos principales que tienen ustedes. Bueno, primero, antes de entrar en ese tema de todos los recursos que se pueden hacer, creo que parte del debate, y me gustaría que los expertos aquí pudieran hablar un poco más, es que no estamos hablando en ningún momento de que todos los extremos son malos, tanto los extremos de deportación, de dejar entrar a todo el mundo, como radicalmente detener a personas que están en un proceso de corte, en su corte migratoria, ¿verdad? Todos los extremos son malos. No sé si también pudiéramos hablar de las personas que ya están adentro, porque entiendo que la frontera ahora está parada, pero ¿qué vamos a hacer con las personas que ya están adentro y que los están dejando en un limbo migratorio, y que estas personas tienen un proceso caminando y que los están deteniendo? Entonces, todo este tipo de cosas son importantes porque comienzan con los inmigrantes y continúan con los ciudadanos. Es importante que todos entendamos que existen leyes y que obviamente la ley migratoria no es un derecho, es algo que se gana, y eso estamos clarísimos. Pero sin embargo hay muchas familias que han hecho las cosas correctas, en el sentido de que, a pesar de haber entrado por frontera, fueron inspeccionados cuando entraron, se les dio un documento que les permitía una estadía en los Estados Unidos hasta que su proceso migratorio terminara. Ahora, ¿cómo evitar una deportación a su país de origen? Pues hay dos maneras. Una, o ganas tu caso de asilo,
O dos, buscas un tercer país a donde te puedas ir que no sea el país de donde estás huyendo y donde estás solicitando asilo. Y lamentablemente cuando a una persona le dan deportación y está en detención, tú no tienes la elección de irte a otro país, sobre todo si ese país te exige visas. Y vamos a estar claros, cubanos o ciudadanos, personas ciudadanas de Cuba, Venezuela o de otros países, muchas veces no tienen un visado, tienen que aplicar a que otro país les acepte un visado o vean de qué manera pueden entrar legalmente a otro país. Actualmente estamos viendo el programa ACA, que básicamente son países que tienen tratados con los Estados Unidos para admitir que ciudadanos de ciertos países puedan ir a aplicar un asilo a esos países. Entonces, ciudadanos como de Guatemala, ciudadanos de Colombia, personas de diferentes nacionalidades latinoamericanas que estén pidiendo asilo en los Estados Unidos, se les está haciendo una terminación de los casos en corte y los están ordenando deportados a terceros países. Entonces, estamos hablando de mucha problemática y que obviamente esto afecta a las familias no solamente económicamente, porque como dijo él no tiene quizás problema o pagaría si sabe que va a tener la oportunidad de presentar un caso. El problema está también en el daño tan grande, las personas están con los nervios de punta. La gente tiene miedo a salir, la gente vive con miedo y con desesperación. Y estoy hablando de la inmigración aquí en los Estados Unidos. Sé que tenemos un analista político en el área de Europa y tengo un poco de conocimiento en lo que está pasando y lamentablemente sí, la inmigración ilegal es un problema mundial. Mira, qué interesante cuando me dijiste y me citaste nacionalidades como Guatemala, de que podían ir a un tercer país a solicitar ese asilo político o a terminar su caso de asilo político. Pero lo preocupante de esto es la cantidad de cubanos que tienen el documento I-220A. Y para nadie es un secreto, y te lo voy a decir así, porque de primera mano, te puedo decir, yo no lo he dicho nunca y lo voy a decir en este momento porque tengo una abogada. Yo soy un personaje I-220A. Yo soy un perseguido político de Cuba. Yo entré por la frontera y no crucé ilegalmente, porque hay que reconocer esto. Yo no crucé la frontera ilegalmente. Yo me presenté delante de un Border Patrol o un agente de migración de CBP-1 y le dije, vengo a pedir asilo político. Él me abrió la puerta de Estados Unidos. Me detuvieron 5 días. Escucha este caso mío. Me detuvieron 5 días, pedí un miedo creíble en detención y me dieron un documento que yo no sabía lo que era, un papel que me decían, bienvenido a los Estados Unidos. Y cuando llegué a Miami, donde me radiqué, me enteré lo que era un I-220A, que no tengo camino directo. Yo estoy en corte de migración. Yo tengo un caso real, pero ¿dónde van a quedar todos esos cubanos que tienen el I-220A? Es una pregunta que dejo abierta porque tengo que ir a la pausa. Regresamos enseguida.